Hola, muy buenas a todos. Yo soy Ander Focus y os voy a hablar hoy sobre cómo construir vuestro primer agente de inteligencia artificial. Este tema va a ser muy importante en estos próximos años, 2025 y 2026, porque van a estar fuertemente marcados por una adopción masiva de agentes de inteligencia artificial en diferentes sectores. Y no es porque lo diga yo, sino que, por ejemplo, OpenAI acaba de lanzar la funcionalidad Operator, que es un agente capaz de controlar sistemas operativos y resolver tareas complejas conectándose a Internet. Además de esto, el director ejecutivo de la empresa, que para quien no la conozca, es una de las empresas más avanzadas en inteligencia artificial, declaró que estos agentes pronto van a poder realizar tareas que actualmente las están realizando los ingenieros de software, que es una de las profesiones mayor pagadas. Pero es que si vamos un poquito más al detalle, al dato, y buscamos en Google Trends la palabra clave agentes de inteligencia artificial y filtramos por búsquedas en todo el mundo, vemos como este concepto ya tenía una tendencia creciente en los últimos 5 años, pero que ha ido creciendo de manera exponencial específicamente en este último año. Ahora que ya hemos visto un poco la importancia del tema, os quiero comentar un poco sobre mi experiencia para que entendáis por qué tengo tanto una visión general como más profunda de estos conceptos. Entonces, yo soy Ander Focus, como os he comentado, soy experto en innovación digital y en concreto en inteligencia artificial aplicada a negocios digitales. Me formé en ingeniería en telecomunicaciones y terminé la carrera en Alemania, haciendo mi trabajo final sobre inteligencia artificial en la multinacional tecnológica Siemens. A partir de ahí pasé por diferentes empresas, trabajando como desarrollador y como consultor, hasta llegar a Telefónica, donde colaboré en diferentes proyectos de innovación. Estos proyectos estaban más enfocados desde el punto de vista de negocio y de producto, con una visión, con la visión que yo ya traía, que era más técnica. Y finalmente lancé una agencia de consultoría sobre inteligencia artificial enfocada en ayudar a integrar estas herramientas en la sociedad en general y en concreto en negocios digitales. Entonces, ahora que ya tenéis un poco más de contexto sobre de dónde viene mi experiencia sobre el tema, os quiero comentar un poco los puntos que veremos en esta presentación. Primero veremos qué son los agentes de inteligencia artificial en concreto, cuál es su origen y cómo ha sido su evolución hasta llegar a este punto. Después os quiero comentar sobre algunas aplicaciones y los sectores donde están teniendo más impacto estos agentes y estas herramientas de inteligencia artificial. Y por último, quiero que veamos un ejemplo práctico de una manera para construir un agente de IA de forma muy visual, utilizando herramientas de bajo código, para, por ejemplo, resolver un problema real. Entonces, para empezar un poco, para entrar ya en materia, ¿qué son los agentes de inteligencia artificial? Estos sistemas es un tipo de sistema que está basado en inteligencia artificial y que puede tener acceso a herramientas para realizar diferentes acciones y además que va a también tener acceso a una base de datos, a una memoria a corto plazo para utilizar y trabajar con datos más específicos que nos puedan interesar. Esto les va a permitir razonar sobre las peticiones que nosotros les hagamos para decidir qué herramientas utilizar y cuándo acceder a la memoria. Entonces, ahora quiero volver un poco atrás para ver un poco de dónde vienen estos agentes de inteligencia artificial. No tanto seguir avanzando, sino ya que tenéis una idea general, una definición principal, ver un poco de dónde vienen, cuál es su origen. Entonces, los primeros sistemas de inteligencia artificial que empezamos a desarrollar eran sistemas monolíticos, como los modelos de lenguaje masivo que conocemos, en los que está basado ChatGPT, por ejemplo, o los modelos de generación de imagen, em, que tienen, al final, están entrenados con un conjunto de datos limitado y
estos datos de entrenamiento hacen que sean difíciles de adaptar, ya que el entrenamiento es muy intensivo y consume mucho tiempo y energía para desarrollarlo. Entonces, para resolver estos problemas, se empezaron a aplicar principios de diseño de sistemas que nos permiten crear sistemas con diferentes elementos de forma modular. Estos son los que se llaman sistemas compuestos. Estos sistemas nos permiten utilizar diferentes elementos y adaptarlos a diferentes casos de problemas un poco más complejos. No solo resolver una petición directamente, sino que podemos ir concatenando cada uno de estos elementos y creando soluciones a problemas un poco más complejos. Entonces, para que se pueda ver clara la diferencia, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo le hago una petición a un sistema monolítico de qué reuniones tengo este miércoles a un modelo de lenguaje masivo, el modelo va a generar a través de su base de datos de conocimiento, de entrenamiento, una respuesta que muy posiblemente o absolutamente va a ser una respuesta incorrecta, porque no está conectado realmente con la actualidad de cuál es mi calendario y qué es lo que yo estoy teniendo este miércoles, qué eventos puedo tener. En cambio, si yo le hago la misma petición a un modelo, a un sistema de inteligencia artificial compuesto que tiene diferentes módulos, el camino que podría seguir sería algo como lo que vemos aquí. Le voy a hacer la petición, luego voy a poner un módulo de un LLM que va a generar una búsqueda para la base de datos, se va a conectar a una base de datos donde yo tengo mi calendario y va a responder, a generar otra respuesta al final, el LLM, que ya directamente me puede responder si tengo algún evento o no, alguna reunión o no este miércoles. Entonces, si yo en este punto le hiciera otra pregunta, otra petición a mi sistema compuesto, como hazme un resumen de los últimos emails que puedo tener, aquí este sistema ya fallaría, porque el camino que yo le había dicho, que yo había programado de primeras, era que accediera a mi base de datos de calendario de reuniones y me respondiera, pero esto no tiene nada que ver con los emails que yo puedo tener, con mi correo electrónico. Entonces tengo que generar otro sistema con una lógica del flujo que sea diferente, que se conecte a otras herramientas y que las utilice de otra forma, en otra secuencia. Y esto me va a tomar mucho tiempo. Entonces, debido al increíble avance de las capacidades de razonamiento de estos sistemas de inteligencia artificial, ahora somos capaces incluso de delegar esta parte, de tener que construir otro camino, de tener que programar otro camino para que pueda resolverme diferentes tipos de problemas. Y aquí es donde entran los sistemas agénticos. Los sistemas programáticos que teníamos antes, que se conectan a unas herramientas siguiendo un camino específico, no son tan adaptables como los agénticos, los sistemas agénticos, que es donde por fin vamos a poder utilizar agentes de inteligencia artificial que a partir de una petición que nosotros le hagamos van a entrar en un bucle de planificación, uso de herramientas y observación, hasta que hayan cumplido con el objetivo que nosotros le habíamos planteado. Y una vez entiendan o decidan que ese objetivo ha sido cumplido, nos van a entregar ahora sí la respuesta correcta, aunque tengan que entrar a diferentes bases de datos y utilizar diferentes herramientas. Entonces, esto es mucho más adaptable, porque si le pido que revise mis emails y me cree eventos en el calendario para que yo los tenga, me cree eventos en el calendario para los emails que tienen un deadline, por ejemplo, el sistema mismo va a decidir qué herramientas utilizar, en qué orden, y lo va a terminar resolviendo con el tiempo. Al final me va a dar la respuesta correcta con los eventos creados. Entonces, ahora pasando un poco a las aplicaciones
que pueden tener estos sistemas agénticos, ya teniendo un poco de vista general de la teoría, de cómo se han ido evolucionando, cómo han pasado desde modelos monolíticos que solamente nos resolvían problemas muy sencillos, hasta modelos programáticos que tenían diferentes módulos y modelos agénticos que ya son mucho más autónomos, trabajando con todas las herramientas que nosotros le conectemos sin tener que nosotros estar actualizando la lógica de control continuamente. Vamos a ver las aplicaciones y los sectores donde estos agentes de inteligencia artificial están impactando principalmente. Entonces, en primer lugar, tenemos la atención al cliente y el soporte técnico, que aquí es donde estamos utilizando estos modelos de inteligencia artificial o sistemas programáticos o incluso ya últimamente en estos últimos meses agentes para resolver tickets de forma automática que nos estén llegando, responder a todas las preguntas frecuentes de los clientes e incluso resolución técnica de problemas al momento. Luego otro sector que está teniendo mucho impacto es el otra área que está teniendo mucho impacto es en el marketing y las ventas, donde estamos pudiendo automatizar campañas y embudos de ventas, primero con sistemas de inteligencia artificial compuestos que tienen un camino predefinido y van a analizar siempre de la misma manera, por ejemplo, KPIs que tengamos en nuestras campañas de marketing, y luego con sistemas un poco más complejos de agentes de inteligencia artificial que ya deciden qué herramienta utilizar en cada momento y em, gestionar los leads de la manera más eficiente. El siguiente sector donde estamos teniendo también un gran impacto con la inteligencia artificial es en la producción multimedia. Empezamos con los modelos generativos monolíticos a crear directamente textos, imágenes o vídeos aislados, pero poco a poco con estos sistemas más compuestos estamos empezando a conectar los modelos entre ellos y generar historias y maneras de contar situaciones de forma mucho más coherente y continua. Y por último, otro de los sectores donde estamos también teniendo un impacto grande es en el diseño de software, porque estos modelos generativos de lenguaje tienen unas grandes capacidades para crear código y al mismo tiempo nos permiten concatenarlos entre ellos, como veíamos con los sistemas compuestos, para diseñar arquitecturas, generar código y pasar luego a depurarlo en el mismo sistema compuesto. Lo que os comentaba al principio de Operator y de Sam Altman entraría en esta parte donde Sam, el director ejecutivo de la empresa, nos comenta que en poco tiempo vamos a tener agentes que sean capaces de automatizar gran parte de este proceso de desarrollo de software, del ciclo de vida del desarrollo de software. Y entonces ahora me gustaría pasar un poco a mostraros unas diferentes maneras de construcción de agentes de inteligencia artificial, porque podemos, primero, la manera más flexible, más compleja y que nos va a permitir entrar a personalizar al máximo nuestros agentes, va a ser directamente con código, utilizando frameworks de programación como LangChain, AutoGen o QAI, pero esto no os lo recomiendo si estáis empezando, porque es muy complejo y no es para todo el mundo porque necesitas realmente conocimientos de programación profundos. Luego, la siguiente solución que tenemos para crear agentes inteligentes, y no solo agentes, sino automatizaciones con inteligencia artificial, como los sistemas compuestos modulares que habíamos visto, pueden ser también plataformas de bajo código
como IBM Watson, Vertex AI, Copilot o N8N. Esto ya es un poco más sencillo, nos va a permitir incluso utilizar interfaces gráficas muy familiares para los usuarios, pero al mismo tiempo también tiene una buena profundidad en cuanto a la parametrización y las posibilidades de personalización que vamos a tener con nuestros agentes. Y por último, la última forma, la más sencilla, pero que es también la más rígida, es la creación de agentes utilizando aplicaciones web o de no-code como Gumloop, Replay, Devin AI o Flowwise. Aquí, dependiendo un poco del problema que queráis resolver, el tipo del sector en el que estéis y la complejidad del problema que queráis resolver, vais a poder utilizar una u otra. Al final, para los que estéis empezando, os recomiendo utilizar las plataformas low code, las más gráficas, eh, para poder empezar a validar y probar a automatizar tareas sencillas. Vale, entonces ahora quiero pasar un poco a comentaros, a mostraros un agente sencillo que he creado con N8N y lo quiero conectar un poco con la teoría que estábamos viendo al principio de los sistemas compuestos y los agentes de inteligencia artificial. Como vamos a ver, los agentes de inteligencia artificial son un tipo de sistema compuesto donde tenemos diferentes módulos, pero hay una parte que es autónoma y que el agente va a decidir qué herramientas utilizar y en qué orden para conseguir la tarea que nosotros le proponemos. Entonces, voy a N8N. Primero os voy a mostrar el sistema, el agente completo, y vamos a comentar un poco los módulos, y luego vamos a ir paso a paso en cómo ha sido el desarrollo de cada uno de estos módulos aquí mismo dentro de la herramienta para que veáis lo sencillo que es. Entonces, lo que tenemos aquí, básicamente, es un sistema de inteligencia artificial compuesto, donde tengo diferentes módulos que yo he ido conectando de forma programática. Yo he decidido qué es lo que se va a ejecutar primero y qué es lo que se va a ejecutar después. Aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos un poco cuándo se empieza a ejecutar este sistema, que es con un trigger de Telegram. Yo he creado un bot en Telegram que cuando yo le hablo al bot, le llega un mensaje a mi agente. Lo que vemos en medio es el agente en sí, donde yo lo único que tengo que hacer para definir el agente es, como os comentaba, darle un modelo de lenguaje para que pueda razonar, darle diferentes herramientas, las que yo quiera, y luego darle, si a mí me interesa o no, algún tipo de base de datos de memoria para que pueda recordar cosas más concretas, como si yo tengo un negocio que es un e-commerce, pues los pedidos que están en curso, los pedidos que están pendientes y los que están enviados. Todo esto lo podría añadir aquí en mi base de datos de la gente. Y aquí yo lo que he hecho es, como os comentaba, es conectarle el Gmail y el Google Calendar. Entonces, este agente va a ser capaz de decidir si quiere entrar a mi Gmail para leer los correos que tengo, si quiere entrar al Gmail para enviar algún correo o si quiere mirar las reuniones que tengo, los eventos que tengo en mi calendario o crear una reunión nueva. Em, Todos estos módulos yo los he tenido que ir configurando para conectarlo con mis credenciales de Google, pero una vez está conectado, yo no le tengo que decir a la gente cuál utilizar y en qué orden utilizar. Él solo lo va a decidir. Y cuando piense, cuando decida que ese objetivo ya está completo, me va a responder otra vez a Telegram. Entonces, he querido utilizar esta herramienta de low code N8N para que sea muy gráfico y que no nos perdamos, que estemos pendientes de por dónde va a ir el flujo de la información y dónde lo vamos a recibir. Entonces, ahora os quiero mostrar un poco cómo ha sido la creación de este agente dentro de esta herramienta de N8N, utilizando las mismas herramientas, utilizando los mismos
posibilidades que nos da la herramienta directamente. Entonces, una vez entramos a la herramienta, lo que nos vamos a encontrar es con este panel, esta pizarra, donde vamos a ir pudiendo añadir pasos y conectarnos con diferentes plataformas, aplicaciones o herramientas que conocemos todos. Entonces, el primer paso es el que va a definir cuándo se va a ejecutar este evento, cuándo va a empezar esto a funcionar. Y aquí puede ser manualmente, que yo despierte a la gente cuando a mí me interese. Puede ser que la gente se despierte cada vez que llega un email nuevo o que se despierte cada vez que sale una noticia sobre un tema en concreto, o incluso semanalmente o cada día, siguiendo una periodicidad. Entonces, yo aquí lo que había buscado era la herramienta de Telegram y había seleccionado esta opción de aquí, de un mensaje, de que cuando me llegue un mensaje, eh, voy a hacer algo con este mensaje. Mi idea es conectar el mensaje directamente con el agente, pero el mensaje puede ser un mensaje de audio o un mensaje de texto, entonces tengo que hacer un preprocesado inicialmente. Aquí me va a dejar, cuando entro en cada uno de los módulos, me va a dejar configurar las credenciales para conectarme con mi cuenta de Telegram y con el bot que yo haya creado. Y entonces aquí, el siguiente paso que hacemos, que necesitamos, es poner un switch para tratar diferente el tipo de mensaje que me llegue, que sea de texto o de audio. Entonces, añado otra ruta para tener dos y así puedo diferenciar un poco de dónde me viene. Aquí ponemos este módulo que se llama Edit Fields, que es básicamente para coger el texto. Aquí tendría que configurarlo también dentro del módulo, seleccionar cuál es la variable que me está viniendo anteriormente donde está guardado el texto. Y por la parte del audio, lo que voy a hacer es buscar Telegram y conseguir el archivo, porque el audio me llega en un archivo de tipo audio. Entonces, una vez tengo el archivo de tipo audio, lo que necesito es transformarlo a texto, porque mi agente de inteligencia artificial lo que entiende es texto. Entonces, aquí lo que voy a utilizar es la herramienta de OpenAI que me va a permitir transcribir una grabación a texto. En este punto, yo ya tengo mi sistema compuesto de diferentes módulos donde yo he definido qué está pasando en el paso anterior y en el siguiente. Y ahora sí puedo pasar a crear mi asistente de inteligencia artificial, que en esta plataforma es muy sencillo, tan sencillo como seleccionar el módulo de agente de inteligencia artificial. Y me va a permitir configurar todo lo que os comentaba, lo que define un agente de inteligencia artificial, que es su habilidad de razonar. Para eso vamos a utilizar un LLM, un modelo de lenguaje masivo, el que más nos guste, el que más nos interese en este caso. Aquí tenemos muchas opciones, incluso podemos poner modelos de código abierto, pero bueno, yo había seleccionado OpenAI, que es el que utilizo más comúnmente. Después vamos a poder añadir la memoria, como os comentaba, una base de datos para que esté actualizado con memoria de corto plazo de qué es lo que está pasando con nuestra empresa y pueda responder de forma correcta. Yo para esto no había puesto una memoria para este agente que está controlando mi correo electrónico y mi calendario, porque directamente ya el calendario y el correo electrónico tienen información actualizada de cuáles son mis próximos eventos o mis emails. Y aquí en herramientas, como os comentaba, podemos elegir muchísimas. Airtable, como incluso Google Sheets, podemos poner, bueno, yo había puesto Gmail, pero podemos poner Slack, cualquier herramienta con la que estéis acostumbrados a trabajar, esta plataforma tiene integración con ellas y podemos entonces seleccionarlo. Yo aquí había puesto Gmail
y a través de, como siempre, en la configuración dentro de cada módulo, podemos decir qué tipo de operaciones, si es eliminar, si es conseguir los emails que hay guardados, si es marcar como leído o marcar como no leído, bueno, todas las funcionalidades que tenemos en Gmail. Y una vez hemos puesto aquí todas las herramientas que nos interesen, que yo también tenía algunas de Calendar, vamos a tener nuestro agente configurado con su razonamiento, su memoria y sus herramientas. Finalmente, yo lo que había añadido para poder seguir comunicándome con el agente y entender qué es lo que está pasando es un módulo que vuelve otra vez a mi Telegram para recibir información de qué es lo que ha hecho. Y aquí era el de Send Message. Entonces, básicamente, esto es la construcción, la manera de construir un agente de inteligencia artificial utilizando esta herramienta. Y la idea es que esta plataforma nos va a ir permitiendo hacer tests directamente de forma muy visual para ver cuál es el camino de la información. Aquí, en este ejemplo, el último test que yo había hecho, por ejemplo, le envié un mensaje de texto, por eso si nos fijamos aquí, entra por la parte de arriba. Luego, el agente razona y decide qué herramienta tiene que utilizar, cuál es su siguiente acción. Aquí vemos un número 2 porque ha hecho este razonamiento 2 veces. Yo lo que le había hecho era que me hiciera lo que le había pedido era que me hiciera un resumen de mis emails, de mis últimos emails. Entonces, al hacer este primer razonamiento, busca los emails que tengo, vuelve aquí al razonamiento en la segunda ronda para resumirlos y cuando los tiene resumidos, continúa y me los devuelve en mi bot de Telegram. Entonces, este es básicamente un ejemplo de cómo podríamos construir muy rápidamente un sistema, un agente de inteligencia artificial, pero también depende mucho del problema que estemos resolviendo. Os quiero comentar que para resolver problemas que están acotados, que no son demasiado complejos y que sabemos qué herramientas utilizar y en qué orden utilizarlos, os recomiendo que no hace falta que hagáis un sistema, un agente de inteligencia artificial, porque esto al final os va a consumir muchos recursos. Entonces, lo único que necesitamos en ese caso es construir esta parte inicial, que es lo que os estaba comentando al principio, que es un sistema compuesto. Utiliza inteligencia artificial en este punto, pero nosotros definimos qué es lo que se hace antes y después, qué herramientas utilizamos, en qué orden. Nosotros lo definimos todo y finalmente podríamos directamente conectarlo ya a la salida sin utilizar inteligencia artificial, conectarlo a la salida del Telegram o de nuestra interfaz. Aquí es lo que os digo, dependiendo del tipo de problema, pues nos va a venir mejor un agente de inteligencia artificial o un modelo compuesto de inteligencia artificial. Para los problemas que son más complejos, que mapear todas estas rutas y en qué orden utilizar las herramientas nos va a tomar demasiado tiempo porque son problemas avanzados, ahí es donde va a brillar utilizar como respuesta a este tipo de sistemas. Entonces, os quiero mostrar también otro ejemplo de sistema compuesto que utiliza inteligencia artificial, donde no estamos utilizando, esta es otra herramienta que también es muy visual y que me va bien para mostrar el ejemplo, que aquí lo que tenemos es un sistema compuesto de inteligencia artificial, pero que realmente no necesitamos un agente. Lo único que estamos haciendo es que cada vez que recibimos una noticia nueva en una base, en un feed de RSS que estamos escuchando, cada vez que recibimos una noticia nueva sobre un tema, esa noticia pasa a OpenAI o algún modelo de lenguaje para crear
diferentes tipologías de publicación y eso lo publicamos en diferentes redes. Lo publicamos en Twitter, luego en LinkedIn y luego en Facebook. Esta publicación finalmente la guardamos en nuestra base de datos de tablas de Airtable. Entonces, aquí tampoco no necesitamos muchos caminos porque estas son las únicas redes sociales que tenemos. Entonces, y al final no se tienen que utilizar diferentes herramientas en diferente orden, sino que por un lado va a ir una, por otro otra y por otro otra. En este caso, para resolver este problema, lo único que necesitamos es una automatización como esta, que es un sistema compuesto. Pero luego para casos más complejos nos va a ir muy bien utilizar ya agentes inteligentes directamente. Vale, entonces ahora un poco como último mensaje, me gustaría que os quedarais con esta idea. Los sistemas inteligentes, los agentes inteligentes, son sistemas avanzados que trabajan de forma autónoma y que se pueden implementar de forma muy sencilla. Así que podemos darle todas las vueltas que queramos y añadir todas las herramientas que necesitemos, montando plataformas o sistemas mucho más complejos con programación directamente, pero para empezar a automatizar tareas un poco más sencillas, un poco más del día a día y empezar a familiarizarnos con estos sistemas, con estas herramientas de bajo código y con las cajas y las flechas configurando cada parámetro, ya vamos a tener suficiente. Entonces, os animo a compartir los avances que hagáis utilizando estas herramientas en redes sociales. Estaré atento para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Y ahora, si os parece, pasamos a la sesión de preguntas. Vale, estoy aquí revisando un poco las preguntas del chat. A ver que no me deje ninguna. Aquí comenta Jesús, ¿se puede usar Lovable App? Supongo que me estabas preguntando si se puede usar Lovable App dentro de N8N. No conozco Lovable App, pero ahora lo podemos mirar. Parece que no está integrado aquí, así que de momento no se puede utilizar. Luego, Eric Vanegas comenta, ¿puede comentar sobre los costos que debamos asumir? Sí. Para el caso de los sistemas que estemos montando con código directamente, nosotros tenemos que asumir los costos de la infraestructura, de dónde se va a ejecutar ese sistema, en qué máquina, en qué servidor, y bueno, lo que necesitemos de programación y consumo de alguna API que sea de pago. Luego, para estos, el caso de utilizar plataformas low code o no code, los gastos que tendríamos de infraestructura en el primer caso, aquí son gastos de la suscripción de la plataforma. Cada una va a funcionar diferente y va a tener diferentes modelos de pricing, pero normalmente funcionan por ejecuciones. Entonces, directamente cada ejecución de este sistema, cada uso que le estemos dando, va a determinar la tarifa que vamos a pagar. Normalmente por ejecución es muy barato, pero si estamos subiendo en volumen y cada vez tenemos más peticiones, va a ir subiendo. Armando pregunta, me estaba dejando por aquí. José Antonio pregunta si funciona con DeepSeek o Qwen 2.5. Pues aquí en el modelo que podemos elegir para el agente, no, creo que no he visto DeepSeek. Sí, aquí está DeepSeek. Podemos utilizar DeepSeek y Qwen, no he visto Qwen. Así que solamente DeepSeek de estos dos que comentas. Pero bueno, tenemos Gemini, Mistral, OpenRouter, que incluso con OpenRouter posiblemente tenemos ya acceso a Qwen directamente, así que
igual a través de OpenRouter podríamos acceder a Qwen. Esto habría que revisarlo. Luego Armando pregunta, ¿el uso de los conectores dentro de N8N tiene costo y las aplicaciones a donde se conecta requieren el pago por uso? Pues Armando, aquí lo que va a tener, como os comentaba, lo que va a tener costo es las veces que se ejecutan estos módulos. Por ejemplo, aquí que yo estoy pasando mi archivo de audio de Telegram a texto, utilizando el servicio de OpenAI, por un lado, tengo que tener yo mi cuenta de OpenAI, la versión que tenga conexión con API para que pueda utilizar esos créditos de OpenAI. Y por otro lado, al utilizar N8N para hacer estas peticiones, voy a consumir eh, mis créditos de automatización aquí dentro, que no sé qué nombre le ponen, no recuerdo qué nombre le ponen, pero bueno, son ejecuciones, creo. Luego, alguien pregunta, estos son respuestas directamente. ¿Hay conectores para WhatsApp? Sí, totalmente, Víctor. Yo aquí he puesto Telegram porque es más fácil hacer la conexión a mis credenciales y crear un bot y todo se hace de forma mucho más ágil. Entonces, para hacer la prueba era mucho más fácil, pero podemos añadir igual, podemos crear este mismo sistema, solo que aquí en vez de poner Telegram, poner WhatsApp. A ver si me deja. Sí, puedo aquí poner el WhatsApp cuando recibe un mensaje. Tendría que configurarlo, pero es un poquito más complejo. Y aquí pues lo mismo, que cuando el asistente haya terminado me devuelva respuesta a WhatsApp. Podrías hacer una demo de lo que nos mostraste. ¿Te refieres a una demo de este asistente funcionando directamente? No sé si te refieres a esto, Carl. No sé, Armando, si te refieres a una demo de este asistente funcionando. ¿Cuál es la herramienta que se utilizó para crear post de social media? Pues estas publicaciones de redes sociales las podemos crear aquí mismo también, porque tenemos acceso a todas las herramientas. Por ejemplo, aquí buscar un feed de RSS donde tengamos las noticias. Voy a crear una nueva automatización. Mm, Aquí voy a crear una nueva. Vale, aquí podemos buscar un feed de noticias y a partir de ahí enviarlo a diferentes plataformas. Si quiero enviarlo a LinkedIn, bueno, primero quiero pasar por ChatGPT eh, para generar para generar las publicaciones en sí mismas a partir de la noticia. Pondría aquí ChatGPT, supongo. Ahí. Y a partir de aquí, las otras plataformas donde lo quiero conectar. Si quiero Twitter, que ahora se llama X, si quiero LinkedIn, cualquiera de ellas. Pero la otra que os mostraba, que posiblemente es un poco más sencilla para los que estáis iniciando, es esta plataforma de aquí que se llama make.com. Y no nos va a dar la funcionalidad de crear agentes directamente, pero nos va a ayudar con esta parte. Vale, más preguntas. Quedará grabada, sí, la sesión quedará grabada y estará subida también a YouTube. La herramienta N8N tiene costo, sí tiene costo, igual que todas las otras herramientas de automatización, plataformas de
código bajo que nos van a permitir crear estos agentes, tiene costo por uso, pero para hacer estas pruebas es suficiente con el free trial, vais a poder tener de sobra. También la salida puede ser un avatar de vídeo. Claro, totalmente. Aquí la idea sería conectarte con alguna plataforma a través de API aquí mismo que genere vídeos. Por ejemplo, a ver si tenemos aquí HeyGen. Aquí no hay conexión con HeyGen, pero aquí posiblemente sí. Aquí, sí, con esta herramienta vamos a poder crear nuestros avatares de inteligencia artificial que estén entrenados con nuestra cara y a partir de ahí, utilizando, por ejemplo, el script que hayamos creado con ChatGPT, crear un vídeo final para nuestras redes sociales y publicarlo ahí mismo. Federico pregunta, WhatsApp, conectar directamente. Vi que es mejor poner algún intermediario que no engancha bien Meta. Sí, para algunas de las herramientas lo que vamos a necesitar es transformar los datos. De hecho, es lo que os estaba mostrando en el agente, en el ejemplo del agente. Cuando me llega el mensaje de Telegram, yo lo que hago primero, antes de enviarlo directamente al agente, es transformar el audio a texto, por ejemplo. Se puede usar N8N para hacer una base de datos y hacer consultas sobre esos datos. Exacto. De hecho, una de las patas de los agentes dentro de N8N es la memoria, donde vamos a poder añadir directamente, vamos a poder vincular directamente bases de datos que nosotros tengamos. Sí, con la cantidad de productos que tengamos, cuántos existen en la categoría X. Totalmente. Otra pregunta por aquí de Luis Ruiz. Para el razonador no se requiere algún prompt especial. No se requiere, pero nosotros podemos configurar si queremos que razone de una manera específica. Incluso podemos conectar no con un modelo genérico, sino con algún asistente que nosotros hayamos preentrenado, que nosotros le hayamos enseñado cómo comportarse. Entonces, aquí dentro, por eso es una plataforma de low code, porque aunque no haya código, nos va a dejar acceder a muchas de los parámetros que podemos configurar dentro de cada módulo. Entonces, nos va a dar un poco más de flexibilidad para hacer soluciones un poco más avanzadas. Ibra pregunta para WhatsApp normal o WhatsApp Business. Estas automatizaciones siempre van a ser para WhatsApp Business porque necesitamos acceder por API y para eso necesitamos que el número esté en WhatsApp Business. Vale, luego pregunta Mario por aquí si se puede generar algún reporte de las conversaciones generadas. Totalmente, Mario. De hecho, justo antes de devolverme la salida de la gente, yo lo que puedo hacer es añadir un, em, un módulo extra que se guarde toda esa conversación, tanto la pregunta como la respuesta, en un documento en una tabla de Excel, por ejemplo, y así tener todas las conversaciones. O directamente en mi base de datos para tenerla actualizada. Y aquí la última pregunta que hay en el chat es de Jorge Ángel que pregunta, ¿hay alguna forma de poder crear algún agente de inteligencia artificial completamente de forma gratuita? Sí, de hecho, en las diferentes maneras que os comentaba para crear agentes de inteligencia artificial, la primera manera que os decía de crearlo directamente con código, vosotros mismos desde cero, esta es una forma gratuita porque en la máquina, en el ordenador que tengáis, programar es gratis. Lo que pasa es que luego ejecutarlo es lo que os va a costar energía de vuestro ordenador, recursos de vuestro ordenador y
luego lo que tengáis que pagar con las aplicaciones que os conectéis. Por ejemplo, Gmail o Calendar, que lo estaba mostrando yo aquí en el ejemplo, son gratuitas, pero si te quieres conectar con los modelos de OpenAI, vas a tener que pagar por cada petición que les hagas. Aquí ya un poco lo que necesites. Si necesitas más complejidad o menos recursos, un poco por eso ponía estas tres formas de crear agentes. Otra pregunta por aquí de Giovanni. Y para usar WhatsApp en lugar de Telegram, ¿qué se requiere? Lo que necesitas es crearte dentro de la plataforma de desarrolladores de WhatsApp, crear una API key donde te vas a poder conectar y es lo que te va a pedir aquí N8N cuando estés configurando el módulo de WhatsApp. Hay cursos que estén dictando sobre esto específicamente de automatizaciones, agentes compuestos de inteligencia artificial, no lo tengo muy claro, pero sí hay cursos de inteligencia artificial para desarrollo. Eso sí que estoy seguro. Y luego Miguel pregunta, ¿N8N tiene agentes que ejecuten código? Pues aquí no sé si una de las herramientas que podemos añadir es de alguna manera que ejecute algún código. Yo no lo he probado para que ejecute directamente, pero sí que estoy viendo aquí que hay una herramienta de código. Eh, JavaScript o Python, supongo que a través de esta herramienta vamos a poder conseguir ejecutar código directamente. Vale, perfecto. Pues estas son las últimas herramientas, perdón, las últimas preguntas que había. Eh, Muchas gracias a todos por haber asistido al seminario. Eh, Quedará subido en redes sociales y nos vemos pronto.